Hoy vamos a hablar sobre la intolerancia al gluten. Para muchos que no sepan, el gluten es una proteína que se encuentra en los cereales, sobre todo en el trigo, cebada, centeno y avena y en todos sus derivados. Es importante conocer un poquito la historia para ver cómo ha incidido esta proteína en nuestra salud. En la década de los 60 y 70 surge lo que se conoce con el nombre de Revolución Verde. En este tiempo, el genetista Norman Borlaug hace una mutación al trigo y a la cebada, ¿no?, con el fin de matar la hambruna en el mundo, porque la producción de trigo a nivel mundial no abastecía, sobre todo para los países tercermundistas. Entonces él hace este cambio genético, haciendo que el trigo produzca o rinda 250 veces más que el trigo normal, que el que Dios había creado. Y la ciencia lo premia, en vez de reconocer la magnificencia de Dios. Y de ahí vienen los efectos de este trigo, ya modificado genéticamente, como se le conoce actualmente como transgénicos, que tienen una concentración en gluten exagerada para el consumo humano. Y han venido a convertir al trigo, que era el alimento, la base nutricional, en el veneno potencial que nos está causando un montón de enfermedades. Muchos cereales están exentos del gluten, ¿no?, y que los podemos utilizar sin correr ningún riesgo. Entre estos tenemos el arroz, el maíz, el amaranto, el mijo, ¿no? Bien. Antiguamente se creía que solo los enfermos celíacos eran intolerantes al gluten. Hoy en día se ve que toda la población, el 100% de personas que dejen de consumir gluten, van a encontrar algún beneficio en su salud, desde su vitalidad, mejoramiento del rendimiento físico, ponderal, mental, emocionalmente más estables. En los niños va a mejorar todos los procesos alérgicos, en fin. Es decir, a toda la población nos conviene eliminar estos alimentos transgénicos, que hoy en día no hay ya un trigo natural, biológicamente original como Dios lo hizo. Todos ya son transgénicos. Hay una asociación que está obligando a los científicos hoy a través de la Organización Mundial de la Salud para que creen un nuevo trigo que ya no contenga gluten, o que por lo menos lo tenga en mínimas concentraciones. Esperemos que así sea, aunque tampoco podemos ver a futuro cuáles serían los efectos en cambio de esta nueva modificación genética. Los celíacos son aquellos pacientes que ya tienen una intolerancia o una afección con alteración del sistema autoinmune al gluten. Y hay pacientes que no tienen esta reacción autoinmune, pero sí tienen ya cierta intolerancia que afecta la permeabilidad intestinal, ¿no?, haciendo que en el intestino entren también productos tóxicos para nuestra salud. Los síntomas más comunes que podemos resaltar van desde el aparato digestivo hacia toda la economía general del cuerpo. En tracto digestivo puede ocasionar diarreas, estreñimiento, pólipos, presencia de ulceraciones gástricas, gastritis, presencia de hemorroides, trastornos a nivel del peristaltismo, pacientes que sufren de cólicos intestinales o intolerancias a otros alimentos también se ven muy asociados a la intolerancia del gluten, como intolerancia a los lácteos, intolerancia a ciertos mucolíticos, ¿no? Hay casos incluso de colon irritable que son diagnosticados comúnmente como colon irritable, colon nervioso, pero que también están relacionados con esta intolerancia al gluten. Muchos de los casos debutan con un proceso como después de una infección intestinal o después de una cirugía abdominal, después de un embarazo, un viaje o una situación de estrés. Y empiezan a manifestar los síntomas gastrointestinales típicos de la intolerancia al gluten, ¿no? Muchas veces el periodo para diagnosticar, ¿no?, si el paciente es intolerante al gluten o es alérgico al gluten
muchas veces pasan años, porque el paciente da por sentado de que sus problemas gastrointestinales es por colon irritable, es por intolerancia a otros alimentos, o simplemente es porque comió algo que le hace daño, ¿no? Y pasan desapercibidos. Actualmente ya esto, cada vez hay más estudios que demuestran cómo afecta el gluten a nuestra salud, causando síndromes de malnutrición, porque al haber una alteración en la permeabilidad intestinal, no se asimilan correctamente todos los nutrientes. Entonces, el efecto en el cuerpo va a ser como de un déficit nutricional, encontrando casos de ferropenia crónica, o sea, el cuerpo deja de asimilar el hierro, casos de anemia crónica, ¿no? Presencia de osteopenia o ya casos de osteoporosis en personas muy jóvenes, ¿no? Vemos problemas de dermatitis, problemas a nivel neurológico como depresión, ansiedad, Parkinson, Alzheimer en personas adultas, que todas está debiéndose a la presencia del gluten en su alimentación. Un síntoma muy llamativo es un cansancio crónico presente en estos pacientes, en los cuales pese a que duerman no hay una vitalidad adecuada, ¿no? Igual se altera el sueño, presentando trastornos con incapacidad de conciliar el sueño. Puede haber ya presencia de cánceres, sobre todo en área del aparato digestivo, desde la boca hasta el recto, o incluso ya a órganos a distancia, ciertos órganos, sobre todo a los glandulares, como es el caso de mamas, ovarios, ¿no? En el varón de testículos. La recomendación general, ¿no?, que yo les doy es supriman, eliminen estos cereales, sobre todo ya los que sabemos que son transgénicos, que ya nosotros no los podemos cultivar, que no tenemos cepas originales de las que eran. Actualmente ya se dañó y ya debemos cambiar. Nuestra base de alimentación debe ser a base de otros carbohidratos sanos y protestemos, seamos una voz de protesta para evitar que el hombre siga manipulando la naturaleza, que nos sigan enfermando. Gracias.